No sé si ustedes han participado de las charlas anteriores. Han sido 3 charlas sobre el tema de seguridad. Empezamos con Diego Kravetz hablando sobre la dimensión municipal. Después Tito Ventura habló sobre la dimensión provincial, y ahora Gerardo Jerry Millman nos va a hablar sobre el tema nacional. Creo que es una buena combinación de miradas. Como creo que les comenté a los que ya estuvieron, nuestro objetivo es sensibilizar y dar herramientas en el tema que más preocupa a la sociedad en este momento, que es el tema de seguridad. Ustedes están aquí porque son ciudadanos, que les preocupa este tema, tienen interés en su comunidad, y por lo tanto queremos, insisto, darles a ustedes herramientas de conocimiento y de acción para que puedan, bueno, hablar, protestar, trabajar, etcétera, sobre este tema tan trascendente. Quiero también contarles que mañana empezamos otra serie de 3 y tal vez 4 charlas sobre el tema de los derechos humanos. Este es un tema muy central. Nosotros desde el PRO sentimos que es un tema que ha sido, además, si se me permite la palabra, prostituido, ¿no? Este tema de los derechos humanos armados a medida para los que les conviene y no para los que no les conviene. Basta que veamos lo que pasa en Formosa o Santiago del Estero con las agresiones a la gente que el gobierno no toma en cuenta, y queremos trabajar estos temas. Mañana Claudio Abruj, que fue secretario de Derechos Humanos de nuestro gobierno, va a dar un panorama del tema de los derechos humanos, un panorama interesante. El jueves próximo, Miguel Wiñaski, el periodista y filósofo, va a hablar con la energía y el apasionamiento que le conocemos sobre el tema de derechos humanos en la Argentina de hoy. Él está dando muchas peleas en San Luis, en Formosa, etc. Y en la última charla, dentro de 2 viernes, vamos a hablar con algunos abogados sobre cómo hacer concretamente, cómo trabajar el tema de los derechos humanos en los casos concretos. Así que creo que va a ser bueno, va a ser interesante y va a ser movilizador. Gusto presentar a Gerardo alias Jerry Millman para hablar, quien va a hablar sobre su perspectiva nacional. Jerry tiene una larga y muy productiva carrera política. Yo tuve el enorme gusto de compartir mi banca con él entre 2009 y 2013, y ahí aprendí a respetarlo mucho por su inteligencia, su valentía y su profesionalidad en lo que hizo. Y luego fue la mano derecha de la experiencia de seguridad más importante, más trascendente tal vez de la historia argentina, que fue la que llevó adelante Patricia Bullrich. Así que Jerry conoce bien el oficio, lo hizo muy bien. Yo personalmente, como diputado y como amigo de ellos, lo viví muy de cerca, y para mí fue un enorme placer disfrutar del profesionalismo, de la audacia y sobre todo de los valores que ellos tuvieron, porque estas cosas no se hacen sin valores. Entonces Jerry va a abrir, y luego Gabriel va a hacer su comentario, y después haremos los diálogos habituales. Así que, Jerry, todo tuyo, y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias, Eduardo, por tu elogiosa introducción, y felicitarte por cómo estás llevando adelante la escuela y todo lo que tenés programado para adelante. Resulta muy atractivo e interesante toda la propuesta. Esperemos estar a la altura de las circunstancias. Y también a Gabriel,
Chumpitaz, que es quien nos va a acompañar hoy, que es nuestro legislador en la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, alguien muy vinculado en su actividad privada a la seguridad y alguien que también sabe muchísimo del tema. Así que gracias, Gabriel, también por compartir con nosotros este momento. Bueno, quería ir directo al grano. Obviamente la seguridad es una de las principales demandas de la ciudadanía argentina. Hace muchos años que cualquiera que pueda ver un sondeo de opinión o encuesta, con las dificultades que inclusive vemos en los propios Estados Unidos, que tienen estos recursos estadísticos para ocultar la opinión de la gente, pero seguramente mucho más simple cuando se le pregunta sobre sus preocupaciones que cuando se le pregunta por un candidato. La seguridad o la inseguridad, que son las dos caras de una misma moneda, están al tope de las demandas de los ciudadanos argentinos hace muchísimos años. Depende cómo nos vaya económicamente, está primero o está segundo, pero ahí está en las demandas. Por lo tanto, si nuestra democracia hace poco cumplió 37 años, un octubre de hace 37 años, los argentinos votamos para que volviera el Estado de Derecho en la Argentina. Me parece que en aquel entonces quienes hacíamos o hacían política no tenían como una necesidad saber de seguridad, tener mínimos conceptos de seguridad. Un intendente, un concejal, un legislador provincial, en muchos casos, no tenía la obligación o no se le pedía la obligación de tener nociones básicas sobre esta problemática. Hoy, sin ninguna duda, cualquiera que quiera competir, representar electoralmente a nuestra ciudadanía, necesita tener nociones sobre esta problemática, por lo que dije, es una demanda constante de nuestro pueblo, de nuestros vecinos, de nuestros conciudadanos, y por lo tanto hay que tener recursos para poder representarlos, y hay que tener los recursos en este tema. De manera tal que me parece muy fructífero que podamos tener esta charla y las que han tenido con Diego Kravetz respecto de una perspectiva más municipal o de una perspectiva más provincial. En definitiva, es difícil de comprender la política de seguridad si no hay una comunidad entre lo que se hace municipalmente, provincialmente y nacionalmente. Por eso hay municipios que le van mejor que al municipio de al lado, por eso hay provincias que llevan las cosas de manera distinta al municipio del lado, y en definitiva hay momentos en que la Argentina tiene mejores políticas de seguridad que otras. Y la verdad es que digo políticas de seguridad porque obviamente hay que tomar decisiones políticas respecto de hacia dónde uno quiere llevar la seguridad. Nuestro modelo fue basado en algunos pilares. Un pilar fue que el Estado debía estar del lado de la ley, que no podía haber un Estado que estuviera del lado de la no ley, del Estado del incumplimiento de la ley. Entonces el Estado siempre tenía que encontrar ese lugar de pararse del lugar correcto, por más que fuera el más difícil de los lugares, en muchos casos, siempre pararse desde el lugar correcto. Un segundo pilar, desde nuestra mirada que nos llevó adelante nuestra gestión, fue, sin ninguna duda, el cuidar a los que nos cuidan. Fruto de lo que ocurrió durante la dictadura militar y preceptos, a pesar de que llevamos 37 años de aquel horrible momento y de haber terminado con aquel horrible momento, y fruto de preconceptos que quedaron a lo largo del tiempo, y pusieron en este lugar, también pasó con las Fuerzas Armadas, pero en particular con las Fuerzas de Seguridad, en un lugar donde el discurso políticamente correcto colocaba a las fuerzas de seguridad en un lugar de absoluta incomodidad, de gente que el Estado le pagaba sus honorarios, sus sueldos, le pagaba sus uniformes, le pagaba sus armas, y sin embargo
el discurso oficial era que eran nocivos para la sociedad. Y desde hace mucho el Estado de Derecho entiende que debe haber un monopolio de la fuerza por parte del Estado y que esto se debe ajustar obviamente a la legislación y a la Constitución argentina en nuestro caso. Sin embargo, había un discurso caracterizante que hoy lamentablemente vuelve respecto de que los integrantes de las fuerzas de seguridad estaban precondicionados, precalificados en su accionar. Y los integrantes de las fuerzas de seguridad son seres humanos como somos todos y obviamente cometen errores y tienen aciertos y tienen virtudes y tienen defectos y por lo tanto desde ese lugar, como nos califican a todos, es que uno tiene que calificarlos y no estigmatizarlos, una palabra que está muy de moda hace bastante en la Argentina, calificarlos como un elemento nocivo de la sociedad. Muy por el contrario, sería necio que un Estado que le paga todas esas cosas ponga en ese lugar a los integrantes de las fuerzas de seguridad. Así que el cuidar a los que nos cuidan para nosotros fue una hipótesis central de nuestra política de seguridad. Otra fue muy importante desde nuestro punto de vista y bueno, Eduardo lo sabe porque era legislador, diputado de la Nación en ese momento, trabajamos sobre las víctimas. Las víctimas en los procesos penales en la Argentina no tenían derecho, no tenían voz, no tenían ninguna posibilidad de participar en el proceso judicial y a partir de lo que se conoce como la ley de víctimas, que nuestro gobierno llevó al Congreso y sancionó, se ha podido llevar adelante una participación y por eso ponerse en el lugar de la víctima ha sido central. Mientras hay otra política que se pone siempre del lado del victimario y que entiende que alguien, un ser humano, se convierte en delincuente por un contexto social que lo empuja directamente a encontrar la única salida para poder proyectar su vida en términos del delito. Nosotros no compartimos esa filosofía, creemos que los seres humanos no son per se directamente empujados por una situación social, sino tendríamos a todos aquellos que tienen dificultades económicas, sociales, estructurales, de inserción, dedicados al delito, y eso no ocurre, por lo tanto eso echa por tierra absolutamente esa posibilidad. Por supuesto que hay contextos que favorecen o no la comisión de delitos, y eso es innegable, pero suponer que porque hay dificultades económicas o porque hay situaciones sociales complejas, los convierte en delincuentes y entonces desde ese lugar hay que tener una mirada comprensiva de que quienes cometen delitos lo hacen por una cuestión de necesidad, absolutamente. Bueno, nosotros creemos que eso no. De hecho, durante nuestro propio gobierno tuvimos muchas dificultades económicas, esto es innegable, tuvimos dificultades sociales, aumento de la pobreza. Sin embargo, nosotros con políticas de seguridad autónomas conseguimos uno de los números de los cuales estamos muy orgullosos, que fue la tasa de homicidios más baja desde que se mide en la Argentina los homicidios, que es en definitiva el peor de los delitos, porque los delitos contra la propiedad, los delitos contra los bienes, obviamente son, y hay que trabajar muy fuerte en contra de ellos, pero tienen la posibilidad de recupero, los delitos contra la vida no. Y sin embargo, llegamos a tener 5 cada 100.000 habitantes de tasa de homicidios, que es la segunda tasa de homicidios más baja de América Latina, y desde el 2000 que no teníamos una tasa tan baja de tasa de homicidios. Y la verdad es que eso fue llevado adelante con la conducción de nuestra ministra, Patricia Bullrich. Primero tuvimos que recuperar estadísticas, no había estadística de seguridad, como no había INDEC, como no había muchas otras estadísticas, y no porque las estadísticas digan, bueno, no me importa si hay alguna víctima, porque obviamente las estadísticas ante el caso en particular no son nada, porque para esa familia que pierde un ser querido no hay estadística que valga, seguramente, pero en términos de toma de decisiones de políticas, tener números reales
es muy importante para nosotros y para poder tomar decisiones de política pública no se pueden hacer a ciegas. Y entonces recuperamos las estadísticas criminales que a pesar de tener una ley, la Argentina, y ser una obligación del Estado, se habían discontinuado en el año 2008, casualmente cuando empezaron a subir los delitos. Por lo tanto, estábamos en un punto ciego que hoy, y estas estadísticas del año 2019 las tuvo que presentar la actual gestión, porque nosotros nos fuimos el 10 de diciembre y son a año vencido, o sea que hasta el 31 de diciembre. Entonces, bajar el peor de los delitos en un contexto social y económicamente complejo, para mí es un indicio claro de que se pueden llevar adelante políticas de seguridad independientemente del contexto socioeconómico y que eso no tiene ninguna manera de poder justificar cuando el tema se pone en debate, como tiene de filosofía la actual gestión, que nos tiene acostumbrados a esa mirada filosófica respecto de por qué ocurren los delitos. Porque además los más humildes, los más desplazados, los que tienen mayores dificultades, son los primeros en sufrir el delito. En sus barrios se cometen muchos delitos, muchas veces no encuentran en el Estado la posibilidad de tener una solución práctica respecto del delito. Las madres ven como sus jóvenes y sus hijos, fruto de que caen fruto del narcotráfico, del narcomenudeo, y entonces las madres son las que concurren desesperadas porque ven perder la vida de sus hijos tomadas de alguna manera por esta situación de desprecio, de entender que los humildes, los que de menos recursos son tan víctimas como los que están en las clases medias o en las clases acomodadas. De manera tal que pensar que los pobres son delincuentes porque están en esa situación es una lógica que me parece a mí perversa y que desde nuestra mirada política no debe ser acompañada. Me parece a mí que lo que los argentinos tenemos es justamente, a veces si uno ve los números por ahí, por ejemplo, para no irme de esta tasa, que es, en términos de tasa hay tasas duras y tasas blandas. ¿Qué quiere decir? Hay delitos que no se esconden, por ejemplo, los homicidios o los robos de autos son dos delitos que la reconstrucción de estadísticas es muy certera, porque por suerte no vivimos en una Argentina con desaparecidos y cuando hay un caso, bueno, el Estado está a la búsqueda de ese caso, hay lamentablemente algunos casos que han ocurrido, que todavía no podemos encontrar. El caso de José López, por ejemplo, es uno de los casos, y hay otros, el de María Cash, por ejemplo. Hay casos de personas que han desaparecido, pero no hay un Estado detrás de eso, digamos, y el caso Maldonado sí lo demostró nítidamente. Pero es un número donde hoy los homicidios se cuentan y se cuentan bastante bien en la Argentina. Y entonces cuando uno, como les decía antes, nos compara con el barrio, con los países de Latinoamérica, la Argentina está en segundo lugar en el mejor número. Y si yo les pregunto a ustedes, y hoy está muy de moda, digamos, suponer si ustedes consideran que, por ejemplo, en la hermana República Oriental del Uruguay, la tasa de homicidios es mayor o menor que la Argentina, ustedes se van a sorprender que lamentablemente los uruguayos tienen una tasa de arriba del 12 cada 100.000 habitantes de homicidios, a pesar de se habla de tasas justamente porque no podemos comparar números absolutos con países que tienen poblaciones diversas. Entonces, y sin embargo uno cree que cruzando el charco, como se dice comúnmente, uno encuentra del otro lado mayor paz, mayor. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros nos comparamos contra nuestra propia memoria histórica. Y en muchos lugares de nuestra Argentina, nuestra memoria histórica nos lleva a pensar de que en el pasado tuvimos mejores condiciones de seguridad. Y entonces nosotros, en muchos municipios, pueblos del interior del país, uno recuerda que la gente no dejaba su auto sin cerrar,
o la puerta de la calle también abierta. Entonces, contra esa memoria histórica y pensar que hoy la gente tiene temor, ve en el televisor los delitos que ocurren. Entonces, contra esa propia historia es que nosotros hoy tenemos una inseguridad real, digamos. No es que porque nos comparemos con otro país que está peor, pensemos que estamos mejor, o cuando nos comparamos con un país que está mejor, nos vamos a pensar que estamos peor. Nosotros nos comparamos con nuestra propia memoria histórica, si es propia, o la de nuestros padres, o la de nuestros abuelos, o en esos municipios, o en esos barrios donde hay inclusive bancos de cemento, de material en las veredas, porque la gente salía a la tarde después de la siesta a tomar mate, y hoy mucha gente no se animaría a sentarse en la vereda a tomar mate, a pesar de que hoy, fruto de la pandemia, muchos de los bares y restaurantes tienen que desarrollar sus actividades en esta coyuntura particular en las veredas. Pero muchas de estas condiciones culturales de disfrute del, de la seguridad que teníamos se han perdido, y eso nos lleva a la conclusión de que los argentinos estamos más inseguros. Así que me parece que la situación de inseguridad es real, no es solo una impresión, más allá de que siempre cuando se estudia la seguridad, esta tiene dos componentes, el objetivo y el subjetivo. El objetivo es el dato real de haber sido víctima de un delito, y el subjetivo es la percepción de que alrededor de uno se cometen muchos delitos, pero la suma de estos dos componentes es lo que constituye la inseguridad. Y esto no es una sensación, sino que ambos, el subjetivo y el objetivo, se complementan para que podamos vernos seguros o sentirnos inseguros. De manera tal que uno, más allá de lo filosófico, que era lo primero que quería mostrar, nuestras diferencias con el actual modelo, me parece a mí que uno debería pensar, bueno, pero tenemos inseguridad, ¿qué cosas se podrían hacer? Digamos? Me parece que esa es la demanda que nosotros como políticos quizás tenemos que darle a nuestra ciudadanía como condición. ¿Qué cosas se podrían hacer para que hubiera menos delitos? Bueno, ya les dije que tomamos el caso de los homicidios, pero podemos tomar muchos delitos, y ahí yo creo algo que hoy por ahí es mala palabra porque se relaciona con el espionaje, se relaciona con cosas que no tienen que ver con el objetivo, pero que la inteligencia criminal en la Argentina todavía tiene un largo camino para desarrollarse y para construir, para poder tener políticas de prevención en seguridad. ¿Qué significa esa situación esa cuestión de poder invertir, de poder desarrollar una política de inteligencia criminal más precisa, más audaz? Les doy un ejemplo práctico y después paso a lo teórico. Un ejemplo práctico, por ejemplo, la Argentina tiene un fiscal antisecuestros, un buen fiscal que es el doctor Santiago Markevich, un muy buen fiscal dedicado al tema, a estudiar el tema en particular. Y durante nuestra gestión hemos tenido momentos en donde este flagelo, que es también un delito que conmociona tanto a la víctima como a la familia, porque la familia no sabe cómo reaccionar, si seguir la orden de los delincuentes, si acudir a la policía, si entra la duda de si la policía o las fuerzas de seguridad están mezcladas en la comisión del delito, entran en un estado de sospecha general. Nosotros pudimos, a partir de tener una inteligencia criminal juntamente con la justicia en este tema, llegar a tener muy pocos casos, inclusive meses con 0 casos de secuestros, y entonces se construyen mapas y uno va pudiendo relacionar un episodio con otro, y entonces uno ve que los lugares donde se realizaban los secuestros estaban en un radio específico, los lugares donde se pedían el pago de las recompensas estaban en otro lado específico, y los lugares donde se liberaban a las víctimas estaban en otro lado específico. Tres momentos muy claros de este delito, donde a partir de acumulación, información y análisis,
podíamos encontrar justamente cómo poder desarticular y ahí poder desarmar estas bandas vinculadas a este delito. La inteligencia criminal se diferencia de la investigación penal, digamos, inteligencia versus investigación, porque la inteligencia es un evento ex ante, como dije antes, preventivo, que estudia las variables por las cuales se cometen el delito, mientras la investigación surge a partir de un delito, la lleva adelante la justicia, el Código Penal es el que lleva adelante una investigación penal, es un hecho judicializado, los elementos de trabajo son las evidencias, las pericias, las situaciones empíricas, y los plazos son desde la flagrancia, cuando se puede ver la comisión de un delito en el momento en que ocurre, hasta la judicialización y la clausura, ya sea por absolución o por condena, mediante las pruebas que hay en una causa. Mientras la inteligencia es un trabajo preventivo y lo que intenta es construir conocimiento sobre fenómenos delictivos, con la pretensión es anticipatoria, es llevada adelante por un funcionario ejecutivo, ya no es el Código Penal, es la ley de inteligencia, y cada asunto es considerado de relevancia e interés para tomar decisiones, se buscan patrones, tendencias, recursos estratégicos, la evolución de los delitos. Es un proceso continuo que nunca termina, que siempre se alimenta, y obviamente hay apreciaciones respecto de inclusive las fuentes que pueden tener, pero justamente me parece a mí, obviamente bienvenida la investigación penal, pero esto es cuando el delito se consumó y ahí lo que reclamamos es justicia, pero estoy convencido que los argentinos queremos que los delitos no nos ocurran, y para eso no va a alcanzar con fabricar más policías. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de Scioli en la provincia de Buenos Aires se dedicó a fabricar policías, los famosos pitufos, que era gente que buscaba una salida laboral, no tenía una vocación, no tuvieron una instrucción deseada, y de repente había un montón, 30.000 nuevos agentes de policía, pero el delito no cayó, justamente porque lo que no había era una inteligencia para saber dónde apostar a estos nuevos agentes que estaban mal preparados y que después la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia, se ocupó de reentrenarlos. Pero hemos visto, inclusive hasta hace poco, a pesar de que tenemos un ministro en nuestra provincia que parece querer tener una mirada de Superman, lo hemos visto que se le rompió la cadena de mandos, que se le levantó la policía, que inclusive esos policías se manifestaban arriba de los vehículos de los patrulleros, tomando de las botellas, tocando el bombo, actitudes que uno no espera de fuerzas entrenadas y comprometidas con el tema de la seguridad, digamos. Así que eso le ha ocurrido a nuestro ministro, ya le había ocurrido cuando fue secretario de Seguridad de la Nación con la prefectura y la gendarmería. Los más memoriosos recordarán las escalinatas del edificio Centinela. Así que para él no es novedad de que se le rompan la cadena de mandos y que las fuerzas se manifiesten como si fueran un piquete. Digamos, cuestión que cuando uno tiene justamente la inteligencia de poder saber, entender lo que le está pasando a la fuerza, el gobierno nacional, junto con el gobierno de la provincia, propusieron, cuando le sacaron la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, antes de sacar la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, un presupuesto de 37.000 millones de pesos destinados a las políticas de seguridad en nuestra provincia, y lo que ocurrió es que ni uno de esos centavos y pesos estaba destinado al bolsillo, a los salarios, a cuidar a los que nos cuidan justamente, y esto provocó lo que pasó. Pero también desde la inteligencia criminal, y está Gabriel, como dije antes, que nos acompaña, nosotros pudimos desarticular muchas de las bandas en el peor de los lugares, en la ciudad más comprometida, inclusive en la tasa de homicidios, que es Rosario, fruto de establecer cuáles son las 8 bandas o 9 bandas más importantes, cuáles son los barrios en los que se desarrollan, viendo cómo cuando se detenía el padre era la esposa, y cuando se detenía la esposa era el hijo, y los primos, y cómo se iban los clanes articulando, vinculados
a los distintos clanes de narcotráfico y cómo se enfrentaban en ajuste de cuentas entre ellos, y que como por ejemplo cuando hubo una ola de atentados contra funcionarios judiciales que intervenían en las causas, por ejemplo, de los monos, nosotros pudimos establecer, una vez que esto empezó, hicimos un análisis de los distintos domicilios de esos funcionarios judiciales para poder apostar la fuerza de seguridad en cercanía y poder, de alguna manera, evitar que se repitieran esos episodios. Y también conseguimos bajar la tasa de homicidios, y también vimos cómo, por ejemplo, un error muy común es que en los meses de diciembre y enero, en Rosario y en particular, pero en la provincia de Santa Fe también le pasa a la ciudad de Santa Fe, se incrementaba la tasa de homicidios de manera muy importante, y una de las decisiones que se tomaban por costumbre es que se licenciaban a las fuerzas de seguridad en los meses estivales y se tomaban vacaciones. Y justamente por la temperatura, por la ingesta de calor, porque había menos fuerza de seguridad, a la provincia de Santa Fe le crecían de manera exponencial, y este año volvió a ocurrir lamentablemente por no haber tomado la experiencia que nosotros ya habíamos acumulado con un nuevo ministro, y que está muy teorizado y poco sentado sobre los problemas reales que tiene la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario. Pudimos darnos cuenta que si hay algo que no había que hacer, justamente era no llevar adelante una política vinculada a licenciar fuerzas de seguridad en el peor momento eh, de la situación donde peor históricamente se convierte en la tasa de homicidios. Lo mismo ocurre cuando uno analiza el mapa del narcotráfico en la Argentina. Uno puede, yo he escuchado muchas historias respecto de por dónde se cree que el narcotráfico entra, pero la verdad es que cuando uno analiza las distintas incautaciones de drogas, se ven claramente por dónde entra la marihuana, por dónde entra la cocaína, que son los dos principales insumos que se utilizan en Argentina, aunque en el último periodo empezaron a llegar las pastillas, anfetaminas, MMDA, distintas sustancias químicas que se usan en otro nivel, digamos, en fiestas electrónicas, pero que llegan por correspondencia, sobre todo de países vinculados al norte de Europa, a los Países Bajos, a Alemania, y uno puede detectar de dónde vienen y entran muchas veces por correo postal. Cuando nosotros llegamos en el año 2000, en el 2015, había habido 0 incautaciones de pastillas, y nosotros tuvimos un incremento fenomenal, a pesar de que todavía hay mucho por hacer, de incautaciones de estas pastillas, porque la verdad es que no se trabajaba directamente sobre esta temática, que por ahí no abarca a los sectores más humildes porque son muy costosas, pero sí desde las clases medias empiezan a ser un problema, además de consumos de estas pastillas, a veces de manera mezclado con alcohol, que producen desastres en la salud de quienes las consumen. Así que, pero con poder trabajar cada uno de los delitos, hoy un delito que lamentablemente está creciendo muy fuerte es el atraco a transporte de artículos electrónicos, y también ahí hay una manera muy clara, se puede ver claramente dónde se producen esos atracos, en qué rutas, con qué modalidades, cómo actúan los inhibidores para los famosos low jack o localizadores de los automotores que transportan, de los camiones que transportan. Así que con inteligencia, con dedicación, hay que desbaratar delito por delito. Digamos, no hay circunstancias iguales, porque además el delito tiene un efecto globo, que es cuando uno lo aprieta de un lado, se expande del otro. Por lo tanto, la no coordinación y articulación entre fuerzas federales, fuerzas provinciales y, en caso de que los hubiera, municipales, es uno de los grandes desafíos que tiene un país federal como el nuestro, y en poder tener una mesa de articulación. Hemos visto que la actual gestión le ha pasado una desarticulación fenomenal.
un ministro diciendo una cosa, una ministra diciendo otra, echándose culpas, y me parece que obviamente eso pasa en la gestión. Nosotros hemos discutido con ministros, con gobernadores respecto a las mejores soluciones. A veces no se comparten porque, insisto, la seguridad también es una política. Me parece a mí que esas discusiones, sobre todo cuando además son de la misma fuerza política, deberían evitar ser públicas, porque lo que llevan a la ciudadanía es más zozobra y más peligrosidad. Así que a mí me parece que hay maneras de reducir el delito en Argentina, se puede hacer, por supuesto hace falta constancia y hace falta no destruir todo lo que se hizo. Lamentablemente nosotros vemos como la actual gestión viene derribando distintas resoluciones, distintos mecanismos que nosotros llevamos adelante. Doy algunos ejemplos. Nosotros habíamos diseñado un protocolo del uso de armas de fuego muy debatido en aquel momento, y la ministra lo que hizo es llevar para atrás esa resolución, y hoy tenemos 4 protocolos, que eran los que estaban antes de que la ministra Bullrich firmara esa resolución, que son absolutamente disímiles por cada fuerza federal que hay en la Argentina. La Argentina tiene 4 fuerzas federales: la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y cada una de esas fuerzas tiene un protocolo de uso de armas de fuego distinto, así que depende de cómo le toque a uno en un delito, cómo se debería mover, de acuerdo a esas resoluciones, el efectivo que está presente en ese delito, lo cual para nosotros nos pareció un disparate. Inclusive en la gendarmería, y ahora vuelve a estar vigente, porque uno puede decir, bueno, uno puede mejorar las cosas. Ahora, si solo derriba y solo tira para atrás los avances, lo que hace es retroceder 50 años. Entonces, hoy el gendarme tiene que, como se pensó hace 50 años, para, en caso de un delito, primero tratar de convencer al delincuente que deponga su actitud. Segundo, utilizar tomas de judo. Tercero, bueno, cosas irreales para nuestra realidad, para lo que hoy pasa, digamos, y la violencia que viene en aumento, aún en delitos menores, vemos cómo terminan de manera muy violenta, aún para robar un celular, un par de zapatillas, o cosas que tienen poco valor, termina lamentablemente muchas veces en homicidios. Entonces, todo avance es bienvenido, lo mismo que fue derogado y se planteó que no hacía falta el uso de armas electrónicas o conocidas por una de las marcas, que son las armas Taser, y bueno, tuvimos el evento donde falleció un integrante de la Policía Montada, de la Policía Federal Argentina, donde sí había varios integrantes de 2 fuerzas de seguridad, donde si se hubiese usado un dispositivo electrónico, ni el victimario, que tenía problemas mentales, ni el policía hubiesen perdido sus vidas casi con certeza. La verdad que la preconcepción, el no darse cuenta de la evolución, la tecnología que hay en el mundo, digamos, inclusive cuando uno va a la mirada de las cámaras de seguridad de los municipios, que uno, cuando empezó este proceso, eran cámaras y un agente municipal mirando atrás. Hoy en día uno puede filtrar con software esas cámaras y decir, bueno, quiero ver en esta esquina todos los autos rojos que han pasado por la esquina, y solo se ven los autos rojos y no se ve nada más. Entonces uno puede identificar, o pasó alguien con un suéter verde que cometió un atraco. Entonces se puede limpiar la imagen y encontrar todas las personas que en un determinado periodo de tiempo pasaron por ese lugar con un suéter verde, y poder ver el rostro, poder ver hacia dónde se dirige, de dónde viene, si hay un auto que se lo lleva. Eh, Nosotros hemos podido ver en distintos lugares del mundo reconstrucciones que, por ejemplo, delincuentes que hasta llegar a cometer el delito van cambiándose la ropa, se colocan una gorra, se ponen una campera, después cometen el delito, se sacan la gorra, sacan la campera. Sin embargo, hoy hay tecnologías que permiten hacer todo un seguimiento que puede servir muchísimo, además de ser disuasivo, para la investigación penal. Bueno, la Argentina, obviamente, como siempre, tiene una sábana corta y tiene que decidir en qué gasta, pero yo tengo duda que, bueno, hoy tenemos, por ejemplo, y el gobierno se vanagloria
tantas cosas. Digamos. Dice, bueno, tenemos Ministerio de la Mujer, pero la verdad es que lamentablemente en esta cuarentena prolongada ha subido muchísimo la situación de los femicidios. Entonces, ¿para qué me sirve tener un Ministerio de la Mujer si las mujeres son fruto de la violencia y en muchos casos de la pérdida de sus vidas porque no hay una política del Estado que tenga que ver con tener un ministerio, burocracias, mesa de entrada, sino que tiene que ver otras cosas? Cuando uno ve, por ejemplo, ejemplos certeros en la disminución de las políticas de género, de la violencia y delitos de género, Gran Bretaña ha puesto todo el Estado, desde la escuela, los hospitales, todo el Estado a estar alerta ante la situación de una mujer que aparece como golpeada y más allá de que haga la denuncia o no, después entonces va un asistente social, se ingresa al hospital y dice, no, me caí. Bueno, hay un seguimiento de esa situación porque hay unas sospechas por parte del médico, de la enfermera, de que puede haber sufrido una situación de violencia y bueno, y todo ese mecanismo de poner todo el Estado en ese lugar ha conseguido reducir este delito que es un delito de género y que las mujeres y los niños lo viven de una manera gravísima y que en nuestra Argentina está más pendiente que nunca. Por lo tanto, vuelvo a decir, con mucha inteligencia, con mucho estudio y a veces no gastando en cosas que no deberían gastarse y gastando en lo que realmente es central, se pueden resolver muchísimos de los problemas que tenemos en inseguridad en la Argentina. Y para finalizar esta parte, después quedaremos abiertos a preguntas y a los comentarios de Gabriel. Me parece, yo he escuchado al presidente de la Nación, y creo que Eduardo me lo comentaba antes de ayer, decir que los ricos tienen menos inseguridad. La verdad que, bueno, primero me parece detestable poner la situación de la inseguridad como si fuera un problema de ricos y pobres, como si esta discusión de las clases sociales fuera real, digamos, y como dije antes, los pobres, los más humildes son los que más sufren. Pero obviamente cuando el Estado fracasa y está ausente, por más que nos quieran vender la cuestión del Estado presente, en este tema el gobierno tiene una lógica ausente, absolutamente. Cuando el Estado está ausente, quien tiene un recurso mayor o menor, lo usa para preservar sus bienes y su vida. Y es lógico que así sea. Pero no lo hace el rico, que por ahí tiene cámaras de seguridad, seguridad privada. Lo hace cualquiera, el que tenga la posibilidad, desde poner una reja, desde comprarse un perro, desde dar una vuelta a la manzana antes de ingresar a su casa cuando es de noche, o el municipio que tiene algún recurso de generar mejor iluminación o podar los árboles. Por lo tanto, eso no es un problema de lugar social. Por supuesto, quien tiene mayor capacidad económica puede tener más posibilidades, pero todos en el lugar de la pirámide socioeconómica que estemos, terminamos gastando o ocupando nuestro tiempo o lo que fuera para ir ganando espacios de seguridad que lamentablemente el Estado se ha ido retirando. Por una filosofía. Por eso creo que, como vuelvo al principio, la cuestión de la filosofía con la que se encara una política de seguridad es absolutamente central, digamos, y me parece que discutir que las víctimas son la prioridad, discutir que hay que cuidar a quienes queremos que nos cuiden, porque si no van a ser un problema, realmente creo que son cuestiones de debate público y que nuestra construcción política tiene que subrayar y resaltar, y que durante el gobierno del presidente Macri y la gestión de la ministra Bullrich, me parece que hubo un cambio de paradigma en términos de la política de seguridad, que todo el equipo que acompañó nos sentimos muy orgullosos, no solo por los resultados que son visibles, sino porque creo que la filosofía que intentamos llevar adelante, y ojalá, y estoy convencido que en el 2023 nos va a dar una segunda oportunidad con la colaboración de muchos de ustedes y a quienes les toque llevarla adelante, por supuesto, es la filosofía que nos va a devolver
a un lugar de paz, convivencia, ley y orden, que es una demanda que no va a ceder en la Argentina. Así que muchas gracias y abierto a todos. Gabriel. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha allí? Bueno, en primer término, gracias, Jerry, por esta oportunidad. Gracias, Eduardo, Amadeo y a toda la Escuela de Dirigentes. Gracias a todos ustedes por permitirme compartir esta hermosa actividad. En 20 segundos me voy a presentar porque obviamente la mayoría no me conoce. Gabriel Chumpita es mi nombre, soy actualmente diputado de la provincia de Santa Fe. De joven fui deportista, tanto amateur como profesional. Viví en Europa. A los 17 años comencé con mi emprendimiento y fui emprendedor y empresario desde los 17 y actualmente tengo 44 años, estoy casado y tengo una niña de 9 años. Siempre fui muy crítico de la política en mis tiempos de trabajo privado, hasta que en un momento me di cuenta que la herramienta de transformación era la política y me enganché en este gran desafío que encabezó Mauricio Macri en el 2015 y allí encabecé la lista de concejales de la ciudad de Rosario y cumplí mi mandato por 4 años. Así que cumplí mi etapa de deportista, de empresario y actualmente como político. Para hacer un contexto de la provincia de Santa Fe, como bien mencionaba Jerry, en este momento, en el día de hoy, acabamos de aprobar en la legislatura un repudio al ministro Saín, porque hizo unas declaraciones, una de las tantas declaraciones que hace Saín que nos tiene acostumbrados, diciendo que iba, abro comillas, y perdón las expresiones, iba a cagar a tiros a todos. La legislatura se expresó, repudió y manifestó la preocupación por el hecho. Esto tiene que ver porque lamentablemente en la provincia de Santa Fe tenemos un ministro como Saín, y acá quiero aseverar uno de los conceptos que dijo muy bien Jerry, y esto es una cuestión política, en la cual se necesita compromiso, y es el compromiso que tuvo tanto Jerry en el ministerio, como obviamente quien encabezaba la cartera de seguridad, que era Patricia Bullrich, a quien pude conocer, y a partir de allí pude empezar a seguir todas sus acciones, y quien de manera permanente nos ayudó en la ciudad de Rosario, junto a Jerry, bueno, y muchísimos funcionarios del ministerio, a tratar de abordar los temas de seguridad. Puntualmente, la historia de Santa Fe, o la historia de Rosario, ¿por qué está como está Rosario y Santa Fe? Tiene una línea histórica de 10 años. En el 2010 asesinan a un jefe de la barra de Newell's Old Boys, uno de los clubes más importantes de la ciudad, en donde se disputaban 200 puntos de venta, 200 búnkers, puntos y demás lugares de venta de estupefacientes en la ciudad de Rosario. A partir de allí se desata una guerra narco. En el 2012 cae un jefe de policía involucrado con el narcotráfico. En el 2013 Rosario y la provincia de Santa Fe baten el récord de homicidios, y toda una línea que ya conocemos. Y a partir del 2015, cuando Patricia Bullrich comienza a interactuar de manera constante con el gobierno de la provincia de Santa Fe, a pesar de ser de otra bandera política, comienzan a bajar las tasas de homicidio. Tasas de homicidio que ahora, en el 2019, diciembre del 2019, comenzaron a subir nuevamente. Como marco filosófico, y para dejarle algunos conceptos que después podemos debatir y obviamente escuchar a Jerry, siempre planteo que nosotros como dirigentes tenemos que tener dos conceptos básicos de seguridad: seguridad objetiva y seguridad subjetiva. La seguridad objetiva es la que está brindada por los números, por las estadísticas, por las mediciones. Eso es taxativo, no se puede discutir. La cantidad de homicidios no se puede discutir. La cantidad de robos de vehículos no se pueden discutir. Esas cuestiones refieren a la seguridad objetiva y son las que tenemos que tener bien en claro a la hora de dar un debate como dirigente y a la hora de tomar una decisión en algún cargo público. La seguridad subjetiva es la que está brindada por las percepciones de la ciudadanía. Me refiero a qué piensa, qué opina, qué siente el ciudadano. Lamentablemente, tanto la seguridad objetiva como la subjetiva, en mi ciudad, la ciudad de Rosario, y en la provincia de Santa Fe, son pésimas. Porque usted le pregunta a cualquier santafesino
qué opina sobre la seguridad, y obviamente que le va a decir que es pésimo. Un tercer segmento desde el punto de vista filosófico es la comunicación. Y fíjese lo que está pasando tanto con la ministra de Seguridad de la Nación como con el ministro Berni en la provincia de Buenos Aires o con el ministro Saín en Santa Fe. La comunicación es pésima. Ni siquiera se ponen de acuerdo cuál es el sistema policial o el sistema de seguridad que quieren llevar adelante, no se ponen de acuerdo cuál es el pensamiento o la política pública que quieren llevar adelante. Eso como pensamiento filosófico, pero como marco conceptual siempre menciono tres segmentos. El primero, que es la decisión política. La seguridad es una cuestión netamente política, no es policial. Uno puede delegar la autoridad, pero no puede delegar la responsabilidad, y la responsabilidad es política. Por eso la importancia de que nosotros nos capacitemos como dirigentes. El segundo gran segmento es la planificación estratégica. Lamentablemente, en los gobiernos que mencionaba Jerry, como por ejemplo el gobierno de Berni, no hay una planificación estratégica. Y si a esto le sumamos las políticas erradas de gobiernos anteriores, como por ejemplo el gobierno de Scioli, cuando incorporó los famosos pitufos, los cuales después los terminamos viendo encapuchados tocando el bombo, con armados, con chalecos en la puerta de Olivos, realmente es preocupante. Yo soy de la idea de que tenemos que tener una fuerza que tenga condiciones y espalda y apoyo político, de manera que no necesita hacer esos tipos de reclamos. Por eso yo estoy en contra de la sindicalización policial. Y finalmente, el tercer segmento es la coordinación interdisciplinaria, porque la seguridad, insisto, no es una cuestión netamente policial. La seguridad tiene 5 ejes, los cuales son muy amplios, muy diversos, 3 ejes que se relacionan con la marginalidad. Allí me refiero al sistema policial, al sistema penitenciario y al sistema judicial, y después otros ejes que son muy importantes, el eje legislativo, en el cual me toca participar, y uno muy importante que es el eje social. A partir de esos 3 ejes marginales que les mencionaba es que aparece la inteligencia criminal que muy bien les mencionaba Jerry. ¿Cuál es el desafío que tenemos en términos de seguridad puntuales? Bueno, tenemos un desafío muy importante que se relaciona con gobiernos locales, pero también con gobiernos provinciales y el gobierno federal. Hay una creciente y compleja criminalidad a la cual tenemos que primero comprender. Nosotros entendemos que hay una criminalidad y un crecimiento, mejor dicho, sostenido del crimen, salvo del 2015 al 2019, como bien mencionaba recién Jerry, en el gobierno de Mauricio Macri y en la conducción de Patricia Bullrich, que bajaron todas las estadísticas, todos los números, todas las mediciones, el crecimiento es absoluto. La matriz es totalmente creciente. El segundo gran factor que tenemos que conocer y tener presente, obviamente, es la violencia. El grado de violencia con que hoy se llevan adelante los delitos no es el mismo que sucedían hace 10 años, 20 o 30 años atrás. El tercer tema importante que tenemos que tener presente es la diversificación en la población criminal. Esto tiene que ver no solo con la edad de las víctimas, sino con la edad de los victimarios, la edad de los delincuentes. Y esto nos abre un debate que tenemos que estar preparados para darlo: la baja imputabilidad. Hoy ya no son personas de 20, 22 o 24 años que cometen delito, también, pero también encontramos chicos o personas de 12, 13, 14 años que cometen delitos violentos. Un cuarto segmento muy importante que tenemos que capacitarnos y entender básicamente, que es la ampliación de los espacios de victimización. Anteriormente los delitos ocurrían en las ciudades, por ejemplo en mi ciudad, que es la ciudad más peligrosa de la Argentina, en Rosario, en la periferia, en los barrios más complicados. Hoy en el 100% del territorio tenemos problemas de inseguridad. Y el quinto, y este seguramente es el más importante que tenemos que analizar y comprender, es la organización y la sofisticación que tienen las bandas narcocriminales. Esto es importante porque vengo planteando desde el año 2010 que Rosario había superado los 3 estadios del narcotráfico, me refiero a filtración, penetración y copamiento, que son previos a una cartelización. ¿Por qué menciono esto? Porque tenemos que estar también atentos a que la inseguridad, el narcotráfico y todos estos problemas que mencionamos no se solucionan solo derribando un búnker o trabajando en el narcomenudeo. Esto también tiene que ver con la hidrovía en el Paraná, las rutas de la droga. Esto tiene que ver con las cuevas de dinero en el microcentro, en el macrocentro de todas las ciudades. Esto tiene que ver
con el lavado de activos, el paladar negro del narcotráfico, el lavado de activos. Todos estos temas son los que tenemos que prepararnos. Pero más allá de estas matices de gestión, y para no extenderme demasiado, obviamente, abrir el debate y escuchar a Jerry sus respuestas a las consultas, hay un componente muy perverso en lo que tiene que ver con la seguridad, que es lo ideológico. Por allí en el chat mencionaban la ideología de Zaffaroni, de Binder, de Saín, de Arlanian, y todo lo que ya conocemos y que nos tienen un poco cansados, liberando presos, prohibiendo a la policía utilizar las armas taser, y todo lo que ya sabemos. Por eso es importante que nosotros como dirigentes, primero, estemos capacitados, pero segundo, que estemos convencidos de las cosas que decimos, y no tenemos que dudar a la hora de defender una política pública de seguridad. Desde que conozco a Patricia Bullrich no la vi dudar nunca, en ningún discurso, ni en ninguna acción. Tuve la suerte de poder compartir con Jerry, con Patricia y con muchísimos integrantes del ministerio todo lo que sucedía aquí en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, y la verdad que no los vi dudar nunca. Y eso es fundamental. Nosotros como dirigentes no tenemos que dudar. Y si nosotros realmente queremos buscar una transformación social, más allá de las capacitaciones que tenemos que tener, creo que es fundamental entender que si nosotros nos conocemos, generamos confianza, generamos compromiso, luego aparece la calidad. No hay calidad sin compromiso y no hay compromiso sin confianza. La seguridad es parte de una transformación social, es una arista más de una transformación social, a la cual le tenemos que agregar obviamente valores y principios. Los valores morales, la autoridad moral, tiene mucho que ver en la seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de esa ausencia del Estado que todos vemos y que sufrimos, hay también una presencia nominal del Estado. Cuando el Estado está presente de manera corrupta, cuando hay un funcionario, sea político, legislativo, policial, judicial o penitenciario involucrado en algún delito, hay una presencia nominal. Y eso va en contra de nuestros principios y nuestros valores como argentinos y obviamente como partido político. Por eso no me quiero extender, simplemente dejar abierto a preguntas y agradecerles esta posibilidad de compartir con ustedes. Gracias, Gabriel. Bueno, ahora aparezco yo porque se fue Eduardo un segundito y me pidió que lo reemplace. Gracias por la participación. Y también, Gerardo, ¿cómo estás? Tengo dos preguntas, una muy concreta que creo que va dirigida a Gerardo, sobre el presupuesto que requiere sostener la policía de Buenos Aires. No sé si Gerardo estás al tanto de esa información. En general, bueno, todos los años la provincia de Buenos Aires tiene un distinto presupuesto, pero uno tiene que estimar que el presupuesto provincial está cerca del 10% del total del presupuesto. Tenemos años que son el 9, tenemos años que son el 11, pero más o menos, la verdad que hablar de valores nominales en la Argentina, digamos, decir tantos millones de pesos, es medio necio, porque vivimos en un país altamente inflacionario, pero calculemos que del 100% de lo que gasta la provincia de Buenos Aires, alrededor del 10% es lo que gasta en materia de seguridad. A esto hay que sumarle el esfuerzo que en la provincia de Buenos Aires hacen muchísimos intendentes, que los intendentes reparan los patrulleros, le pagan horas cores, se llaman, pero son horas extras, por decir de alguna manera, a los policías, porque con sus salarios, digamos, hoy la provincia de Buenos Aires dedica 50.000 pesos a quien usurpa un predio y un policía tiene un salario de ingreso menor, digamos. Entonces, hay una distorsión sin ninguna duda. Digamos, si hay algo que toda la teoría política tiene un acuerdo, digamos, es que puede haber muchos más, hay quien dice que solo se tiene que dedicar a eso, pero que el Estado se tiene que dedicar a 3 cosas, que son salud, educación y seguridad. Y si en seguridad gastamos el 10%, esto implica que es un presupuesto bajo, sobre todo porque, insisto, los bonaerenses no escapan al contexto de todos los argentinos, donde una de las demandas, y en nuestra provincia, como la provincia de Santa Fe, o la de Córdoba, o tantas otras, es sin ninguna duda la seguridad. Entonces, que se destine esto significa que hay una mala ejecución presupuestaria
que es un problema endémico en nuestra provincia, pero en todo el Estado argentino, ¿no? Gabriel, no sé si querés aportar algún dato de Santa Fe. Bueno, en Santa Fe es muy similar a lo que decía Jerry. Lamentablemente no es una prioridad, no fue una prioridad en los últimos años. Nosotros en la provincia de Santa Fe recién tenemos ministerio hace 12 años. Anteriormente era una simple secretaría de seguridad. Y a partir de allí se fueron estudiando los distintos problemas. Pero la verdad que la velocidad con que avanzó el crimen organizado fue muy superior a la del Estado. Y en términos de dinero, la provincia de Santa Fe tiene un presupuesto de 511.000 millones de pesos, de los cuales también maneja un porcentaje muy similar a la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, me parece que si nosotros la mayor demanda, el mayor problema en la Argentina en general, y puntualmente en Rosario y en Santa Fe, es la seguridad, no podemos destinar ese número del presupuesto. Gracias. Oscar Sosa pregunta si se ha pensado en un plan integral de seguridad que implique la participación de todos los ministerios, es decir, del conjunto de ministerios y de sus competencias. Esta va para los dos. Sí, por supuesto. Cuando la ministra Bullrich asumió el cargo, yo tuve la generosidad de la ministra de poder ser secretario de Seguridad Interior, y bajo mi órbita funcionaba el Consejo de Seguridad Interior, que reúne a los 24 ministros de seguridad de las 24 provincias, de las 23 provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los jefes de las 4 fuerzas federales, y llevamos adelante una política sistematizada de reuniones y de coordinación con todas las gestiones. La verdad es que quizás la más dura ha sido la provincia de Santa Fe, y Gabriel ha sido testigo de esto, porque nosotros teníamos una mirada que obviamente al gobernador de aquel entonces no le simpatizaba, porque implicaba tener que, no digo deslindar sus responsabilidades porque son constitucionales, pero sí la provincia de Santa Fe, desde nuestro diagnóstico, tenía una dificultad con su propia fuerza de seguridad, y entonces se hace muy complejo si no hay una orden y una muestra ejemplar de lo que debe llevarse adelante en términos de política de seguridad. Y bueno, y eso ha hecho, por ejemplo, que si uno hace estudios de opinión también, va a encontrar que entre las instituciones argentinas, una de las instituciones siempre más valoradas hoy es la Gendarmería Nacional Argentina, a pesar de que en el caso Maldonado hubo un intento de desprestigiarlo y los gendarmes sufrieron muchísimo, los hijos de los gendarmes, la familia de los gendarmes. Sin ninguna duda es una de las instituciones mucho más valoradas en Argentina, más que los partidos políticos, que los sindicatos, que los bancos, que las iglesias. La verdad es que tienen un prestigio importante. De hecho, muchas veces se pide, las provincias piden fuerzas federales, y los ciudadanos, y en vez de decir fuerzas federales que componen las 4 fuerzas de las cuales les hablé, se habla de la gendarmería. Pero sí hemos podido trabajar con las provincias limítrofes que tienen el problema de ingreso de los estupefacientes, muchísimo. Hemos hecho junto con ellos, tanto en Misiones, en Iguazú, como la provincia de Jujuy, en La Quiaca, como la provincia de Salta, también en 2 puntos con gobiernos que eran parte de Cambiemos y gobiernos que no lo eran. Pusimos 4 centros inteligentes fronterizos que tienen la tecnología que usa, por ejemplo, el Estado de Israel en sus fronteras con los países árabes, y que es la tecnología de punta de control fronterizo. Por supuesto, nuestra frontera es mucho más amplia, y esto fue el comienzo de un camino, esos 4 puntos que hoy la Argentina tiene instalados, y con una tecnología que permite detectar a una persona a kilómetros, con globos que tienen cámaras térmicas, con sensores en la frontera. Obviamente no alcanza, y nosotros iniciamos un camino, y eso no se podía haber hecho
sin la colaboración y el compromiso de gobernadores de distintos sectores. Y también, tengo que decirlo, con este tema, muchos intendentes del Partido Justicialista tienen buenas gestiones, tienen compromisos, porque, insisto, no es un problema ideológico, sino entender de qué lado está el correcto. También pasa lo contrario. También hay gobernadores, también hay intendentes, hay gobernadores que tienen un campo del lado este de la frontera y son propietarios del campo de la frontera del otro lado, por donde dejan que pase la marihuana, también esto ocurre. También hay intendentes o concejales o legisladores que muchas veces usufructúan de su estatus de poder para permitir el delito y para tener pactos con el delito, y esto ocurre. Así que está lo bueno y está lo malo. Existe como en todos lados, y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, un operativo muy importante que hicimos en Itatí, donde había un ingreso muy importante de marihuana, y tuvimos que detener al intendente, al viceintendente, al escribano, a 20 funcionarios de la municipalidad, al jefe de la policía de Corrientes en esa localidad, a un ex jefe de la gendarmería que ya no estaba ahí, estaba en Córdoba, que también era parte de la banda. Y yo recuerdo que cuando nosotros llegamos a Itatí, cuando se llevaba adelante el procedimiento, había ciudadanos muy felices por lo que estaba pasando, pero muchos otros nos miraban mal. Evidentemente esa ciudad tan bella cerca del río, no solo vivía del turismo religioso y de la veneración de la Virgen, sino que había otros intereses. Así que hay posibilidades de trabajo cuando se trabaja seriamente con muchos. Recuerdo, por ejemplo, también pudimos hacer una reunión con los 24 jefes policiales y había muchos ministros que eso tanto no les gustaba, digamos, ¿no? Pero sí lo hicimos con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el entonces ministro Lorenzetti, porque la justicia también es otra pata muy importante de esta situación, y como mencionó Gabriel, que en general, a nivel federal por lo menos, pero también ocurre, por ejemplo, en mi provincia y en otras provincias, es importante el servicio penitenciario, pero muchas veces depende de la justicia, digamos, ¿no? Y depende de los ministros de justicia. Hay mucho para trabajar en el ordenamiento, digamos, porque nosotros tenemos migraciones. Cuando llega cualquier persona del exterior al país, se encuentra con un empleo administrativo, y es un lugar clave, la zona de migraciones. Y sin embargo, ahí no hay un agente de la Fuerza de Seguridad. Inclusive cuando un personal administrativo de la Oficina de Migraciones, que tiene 3.000 empleados para que tomemos noción de lo que es la Dirección Nacional de Migraciones en la Argentina. Si ese funcionario detecta un pasaporte, por ejemplo, apócrifo, tiene que llamar a un integrante de la Prefectura Naval Argentina, si es una zona de puertos, a la Gendarmería, si es una zona terrestre, o a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, si es un aeropuerto. No tiene la capacidad de policiamiento. Sin embargo, cuando muchos que han tenido la posibilidad de ir a otros países, se encuentra que quien les sella el pasaporte es alguien con charreteras, con uniforme, que tiene una capacidad y un entrenamiento desde el punto de vista policial, de seguridad, absolutamente distinto. Así que hay mucho para discutir todavía, y a veces es muy difícil porque son estructuras que hace muchos años están establecidas. Entonces, ¿qué se hace con 3.000? Vuelvo a este ejemplo, ¿qué se hace con 3.000 trabajadores de migraciones que no tienen una preparación policial, pero son lugares que yo entiendo que deberían estar reemplazados por agentes de seguridad? Así que Argentina necesita una política de seguridad en el largo plazo, y eso, sin ninguna duda, necesita de un consenso entre las distintas fuerzas políticas. Hoy parece difícil, ¿no? Gerardo, Oscar también pregunta hacia adentro del gobierno, de un mismo gobierno, si los planes de seguridad se articulan entre todos los ministerios, dentro de un mismo gobierno. Bueno, eso es el ideal, obviamente, pero no siempre ocurre, digamos. La verdad es que nosotros
tuvimos distintos criterios seguramente con otros ministerios, porque cada ministerio tiene, como al no tener un ordenamiento administrativo y las dificultades que se cruzan distintos gremios y distintas historias, vuelvo a decir, como pasó en Santa Fe, en el 83, la seguridad era llevada adelante por una Secretaría de Seguridad que respondía al Ministerio del Interior. Entonces, bueno, había una coordinación con la Dirección de Migraciones que sigue estando en el Ministerio del Interior. La aduana depende de la Dirección General de Aduana, depende de la AFIP, que es un órgano autárquico más cercano al Ministerio de Economía, si se quiere. Bueno, hay mucho, digamos, hay una comisión de control de fronteras también en el Ministerio del Interior. Hay cuestiones comerciales, por ejemplo, la hidrovía, que es el río Paraná, es parte de un acuerdo del Mercosur, que muchas veces es muy bueno desde el punto de vista comercial porque no genera trabas, pero también eso implica que no se puedan llevar adelante controles policiales si no hay causas muy justificadas por un juez, y también es un problema. Hay muchos déficits de punto de vista estructural que a veces hacen que un ministerio tenga una mirada contradictoria con el otro, pero yo creo que la ministra Bullrich pudo llevar adelante su filosofía y su política de seguridad con absoluto respaldo del presidente de la Nación, y siempre inconvenientes burocráticos, pero me parece que la fuerza del trabajo y de la prepotencia de llevar adelante las convicciones traen buenos resultados, y que las burocracias y los problemas existen. Justamente los buenos funcionarios son aquellos que pueden doblegar estas cuestiones. No sé, Gaby, si querés agregar algo, le damos la palabra a Mario Lara. Muy cortito, muy breve lo que dijo Jerry respecto, que me quedó de la pregunta anterior del Consejo de Seguridad Interior. Recuerdo que los primeros meses, enero, febrero, por allí, de 2016, se reunieron en Bariloche, si no me equivoco, o en el sur, y puntualmente lo que decía Jerry es cierto. En ese momento se firmó un documento y justamente la provincia de Santa Fe no quiso firmarlo en una primera instancia. Después lo firmaron un mes más tarde o algo por el estilo, pero quería recordar eso porque fue muy importante acá para la provincia de Santa Fe cuando se reunieron todos, cuando Patricia y Jerry convocaron a todos en el sur de la Argentina. Gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra a Débora Vasallo porque no estamos encontrando a Mario para ir adelantando. Guillermo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi consulta es la siguiente, y está relacionada con la cuestión de la ausencia, por decirlo de alguna manera, de política de seguridad por parte del kirchnerismo. Lo que tiene como característica particular el kirchnerismo es que hace una lectura del clima de época e identifica qué elementos serían un impedimento para mantenerse en el poder. ¿En qué sentido lo digo? A ver, me parece que aprendieron la lección de la administración de Duhalde, de que la represión, quedar asociados a la represión es algo que, genera muchos inconvenientes para poder mantenerse en el poder. Y a partir de ahí tiene una posición con respecto a determinadas actividades delictuales en las que no interviene. ¿En qué sentido? Me parece que esa ausencia de política de seguridad estaría relacionada con dejar, digamos, más bien que se arregle las situaciones entre los sectores marginales, entre los sectores, digamos, dedicados al delito, y no quedar pegados a lo que sería algo, digamos, visto como política de represión. No sé si ustedes están de acuerdo con esa visión. Y otra consulta relacionada con lo que primero habían planteado de la necesidad de que todas las jurisdicciones participen de la política de seguridad, digamos, en todas las instancias. Mi consulta era si entre 2015 y 2019 se pudo llegar a eso y si hubo algún tipo de resistencia por parte de los gobiernos peronistas y más que nada los más al kirchnerismo. Esas serían las dos preguntas. Sí, lo que vos decís me parece que es argumental, digamos, que el kirchnerismo lo plantea argumentativamente. Ahora, cuando uno va a los datos fácticos, a los hechos, eso se cae. Digo, sí es argumental, y aunque parezca contradictorio, en términos de política de seguridad, el kirchnerismo cree en el
dejar hacer, en el laissez-faire, en que el mercado del delito regule per se. Digamos, parece contrario a su discurso de Estado omnipresente, digamos. Pero acá, que es donde el Estado justamente debe regular y debe poner límites y debe decir esto es bueno y esto es malo, por hacerlo muy simple, el kirchnerismo se retrotrae. Pero eso, que parecería ser, bueno, yo no quiero aparecer, genera el efecto contrario. Cuando uno va a los números, y más allá de que nos tildaban, nos llenaban la Plaza de Mayo, cuando uno va a los números y ve, por ejemplo, cantidades civiles fallecidos por participación de la fuerza de seguridad, nuestras tasas han sido las más bajas comparadas con los años del kirchnerismo. A pesar de que el relato hace suponer lo contrario. Es como dije antes, uno supone que en Uruguay se toma mate y se está tranquilo, sin embargo la tasa de homicidio es más del doble que la Argentina. Entonces, en esto pasa lo mismo. Cuando vos no le das certezas, seguridad, cómo debe actuar, entrenamiento al integrante de la fuerza de seguridad y dejás que todo se desenvuelva, bueno, no fui yo, son esos 5 policías, son esos 5 prefectos, son esos 5 gendarmes, y dejás todo en duda, que es lo que hoy pasa, eso genera dudas en el accionar y el agente de seguridad tiene miedos y actúa, y entonces se encuentra en un dilema. Si actúo, termino preso, y si no actúo, termino muerto. Y ese dilema, cualquiera de los dos resultados, es pésimo. O tenemos un delito que se concreta o un delito que termina con la vida de un integrante de la Fuerza de Seguridad. En los dos casos, tanto en la cantidad de integrantes de la Fuerza de Seguridad como en la cantidad de civiles fallecidos por homicidio, nosotros bajamos las tasas. Tuvimos menos policías muertos, y menos, yo te recuerdo que nuestro comisario general Roncaglia, que era el jefe de la Policía Federal Argentina durante nuestro gobierno, nos decía, nosotros veníamos acá al Panteón de la Chacarita todos los meses a enterrar un camarada. Sin embargo, nosotros tuvimos muy pocos casos de caída de agentes, porque además fueron entrenados para cuando regresaban a sus casas, que es donde peor la pasan, porque si un delincuente los encuentra y ve que tienen un arma y los reconocen, como integrante de la Fuerza de Seguridad, la hazaña es mayor. Y también en tasas de civiles, nosotros tuvimos mucho más bajas que las que ha tenido el kirchnerismo. Y esto es producto de darle confianza, de darle sapiencia a los integrantes de la Fuerza de Seguridad. Entonces, por ahí lo que discursivamente parece, digamos, el dejar hacer, que el delito se regule solo, en la práctica trae consecuencias al revés, trae mayor delito y mayor cantidad de vidas perdidas. Y con respecto a lo que me preguntabas de los gobiernos, bueno, en parte lo respondimos brevemente con el tema del Consejo de Seguridad, pero encontramos de todo, digamos, para dar ejemplos, digamos. Con el gobernador de entonces de Salta, el gobernador Urtubey, se podía trabajar muy bien. Con el ministro, con el gobernador de Misiones, que es una provincia donde más del 80% de su territorio es territorio de frontera, nosotros trabajamos muy bien y de manera muy coordinada. En el sur, por ejemplo, que tenemos problemas de ocupación de tierras, todos estos problemas que son muy públicos, nosotros pudimos llevar adelante, no solo con los gobiernos, sino con los fiscales, con los ministros, políticas de seguridad vinculadas a la problemática que ellos tienen muy bien. Con la gobernadora de Tierra del Fuego de entonces, pudimos trabajar perfectamente. Con el gobierno de Córdoba, con el gobernador Schiaretti, con quien era su ministro, también trabajamos muy bien. Por supuesto, después cuando había que elegir, nosotros teníamos un programa que se llamaba Barrios Seguros, para barrios donde el delito era muy alto. Por ejemplo, en Santa Fe, Gabriel sabe cómo lo llevamos adelante en la ciudad de Santa Fe, en un barrio donde llevamos a la Prefectura Naval Argentina y bajamos la tasa de homicidios, por ejemplo, dramáticamente, donde el narcotraficante era el dueño del club, del cable, de todo, digamos.
pudimos trabajarlo muy bien, pero bueno, cuando quisimos ir a Córdoba y elegir los barrios, teníamos un intendente radical, un gobernador justicialista, había dificultades, existen y estas cosas pasan. Pero bueno, en otras provincias era mucho más difícil, en Santa Cruz era más difícil, en Formosa era más difícil, pero nosotros tratamos de poder cooperar y coordinar con todos, entendiendo que no había posibilidades, si bien nosotros teníamos la responsabilidad del esfuerzo conjunto de policía, también es importante la articulación con los ministros y las policías provinciales, que están también mucho más presentes en cada uno de los barrios de la Argentina, digamos. Entonces, es inexorable que una buena política de seguridad requiera de eso. Gabriel, ¿algo para...? Muy cortito, lo que mencionaba recién Jerry del programa Barrio Seguro lo vivimos en la ciudad de Santa Fe y puntualmente en la ciudad de Rosario. El barrio más complicado es el barrio municipal en la zona sur de la ciudad de Rosario, en donde pudimos recorrerlo y visitarlo con Patricia Bullrich, y les puedo asegurar, y después me gustaría compartirle algún video, porque tengo videos de ese momento, donde la gente le agradecía a Patricia la presencia del Estado, la presencia de Gendarmería, y donde le pedía mayor atención. Y a partir de allí, Patricia empezó a interactuar con los vecinos de manera directa de ese barrio, y ese barrio cambió totalmente. La Gendarmería estaba presente, hacía cumplir la ley, y obviamente los narcotraficantes, los pequeños repartidores, los dealers y demás, se empezaron a apresar a través de esas investigaciones que mencionaba también Jerry. Así que la verdad que el proyecto de barrios y el programa de Barrio Seguro fue muy exitoso en ese momento en Rosario. Le damos la palabra a Néstor ahora y con esta intervención terminamos. Hola, ¿me escucha? Sí, Hola. te escuchamos. Sí, te escuchamos bien. Buenas tardes. Para Gerardo, más que nada, la pregunta. Se habló de la ideología. Mi pregunta es al respecto, ¿qué hacer o cómo hacer si tenemos en cuenta que cada 4 años, cuando se produce el cambio de gobierno, lo primero que se hace es descabezar la jefatura, las planas mayores de las policías, ya sean fuerzas federales, fuerzas provinciales, incluso las Fuerzas Armadas, y por lo general se lleva gente cercana al gobierno que obtiene el poder. ¿Cómo trabajar ahí en ese aspecto? Y otra consulta puntual es, cuando habló de la inteligencia criminal, me interesa saber si esa división, ese departamento, estaba conducido por algún funcionario policial o algún funcionario del Ejecutivo, o con intervención de algún fiscal en especial. Con mucho gusto. Bueno, obviamente las cúpulas de las fuerzas de seguridad cumplen ciclos, las carreras cumplen ciclos, digamos, cuando uno está en la máxima jerarquía, después de tantos años, tiene que tener una cuestión especial para poder seguir en el lugar, digamos, se abren espacios o no se abren, digamos, tiene su intervención política, si se quiere, y técnica, digamos, ambos componentes. Es cierto que cuando asume un gobierno, en general, nosotros, en el caso de cuando asumimos en la Gendarmería, por ejemplo, tuvimos un problema grande porque no la ministra, que tenía poca participación, que hoy es la jefa de gabinete de la actual ministra, pero sí el secretario de Seguridad, que es el ministro de mi provincia, Berni, había hecho un desastre con los cuadros más importantes de la Gendarmería Nacional. Entonces había dejado un solo comandante, se había peleado con la Gendarmería, y bueno, y ese comandante era el único que podíamos poner hasta que pudimos resolver 6 meses después que volviera el comandante general Gerardo Otero, que había sido pasado a retiro, pero tuvimos un problema para poder conducir la fuerza. Dejamos continuar al entonces jefe de la Policía Federal un tiempo, hasta marzo, creo yo. Habíamos asumido el 10 de diciembre, hasta marzo fue el mismo jefe de la Policía Federal, después se asumió
Néstor Roncaglia, pero yo creo que si en algún momento la Argentina, que está tan atravesada por la famosa grieta, consigue en este tema en particular, puede ser en otros, pero en este tema particular, entender que el Estado debe estar del lado de la ley, que el Estado debe estar del lado de las víctimas, que no podemos echarle la culpa a la cuestión social y económica siempre de lo que pasa con el delito, de que hay que cooperar entre las distintas jurisdicciones, como se dijo acá. Si conseguimos una política de Estado como han conseguido otros países en esta materia, bueno, las personas pasan y las políticas de Estado quedan. Acá no solo se han cambiado los jefes de seguridad, se ha cambiado la ministra, por supuesto, corresponde, es otro gobierno, pero lo peor de todo es que se ha cambiado una filosofía política de lo que está bien y lo que está mal, digamos. Y estamos, como dijimos recién, en que el mercado delictual se autorregule y maneje la política de seguridad. Y me parece que en eso no vamos a encontrar un consenso, digamos, que me parece que no es lo que mayoritariamente quiere la ciudadanía argentina. Y respecto de la dirección de inteligencia criminal, bueno, hay varias instancias. Cada fuerza tiene su propia área de inteligencia criminal, que, bueno, en el caso de la gendarmería es un gendarme, en el caso de la policía es un policía, un prefecto, y nosotros en el ministerio tenemos, que así lo establece la ley de inteligencia tiene tres organismos expresamente mencionados, que uno es la AFI, otro es la Dirección de Inteligencia Militar, que está en el Ministerio de Defensa, y otro es la de Inteligencia Criminal, que está en el Ministerio de Seguridad, y en los últimos 2 años de nuestra gestión, creo, yo fui, además de haber sido jefe de gabinete del ministerio, el responsable de esta área. Pero obviamente dentro de nuestra área había analistas que habían estudiado en la AFI, había analistas que venían de las fuerzas. Nosotros creamos algo que no existía, que se llama centro de fusión, que es un concepto que estableció los Estados Unidos a partir del ataque que sufrió en el 2001 de las Torres Gemelas, y en ese centro de fusión nosotros invitamos a participar a las 4 fuerzas federales, a la policía de la ciudad, a la policía de la provincia de Buenos Aires, a migraciones, a aduanas, a distintos organismos, para que pudiéramos tener un lugar de intercambio de información, de intercambio de reunión, donde cada una de las áreas que asumían ese compromiso tenía su espacio, bueno, un lugar que le costó mucho al Estado argentino, con mucha tecnología, que es difícil, por ejemplo, poner un micrófono desde afuera. Bueno, tiene un montón de cuestiones de seguridad que no voy a revelar, obviamente, pero un espacio de intercambio donde están todas las fuerzas. Y en ese esquema es, por ejemplo, que nos pudimos llevar adelante en la desarticulación de muchas bandas en la ciudad de Rosario, digamos, en conjunto con los fiscales, inclusive de la provincia, que nos permitieron ver los expedientes, cruzar las causas, poder identificar las zonas, cruzar nombres, cruzar modus operandi. Bueno, todo un trabajo de intercambio y de colaboración y cooperación que, bueno, en nuestro caso estuvo, y hoy también hay un director civil al mando de ese organismo, puesto por la actual gestión, pero cada fuerza tiene además su propio espacio conducido por un integrante de dicha fuerza. Bueno, gracias. Tenemos que cortar ya porque entregamos el Zoom, pero hay una pregunta que quedó ahí de Nicolás Grenzi, es ¿qué podemos hacer ahora desde la oposición con este tema de todo lo que está ocurriendo? No sé si pueden ser muy cortitos los dos. Sí, Alejandra, cómo no. Aunque me parece que, por ejemplo, hay un caso concreto, digamos, el gobierno de la provincia en particular, pero muchos gestos del gobierno nacional fueron muy nítidos y se liberaron, fruto del COVID, varios presos peligrosos, más de 2.000 presos peligrosos, 2.200 casi, y hubo fuertes manifestaciones populares que
hicieron que se detuviera ese proceso, que no siguiera adelante, a pesar de lo mal que muchos de estos salieron, a las 24 horas estaban cometiendo un delito. Digamos. Así que me parece que sin duda la presencia en las calles de los ciudadanos, de muchos ciudadanos argentinos ha ayudado en este caso y seguramente creo que va a ser ayudar en el futuro. Ahora, también, bueno, conseguir mayor adhesión, que yo en definitiva creo que en términos de política de seguridad en la Argentina hay más consenso del que se cree, pero yo creo que hay alto consenso sobre muchas cosas, pero también es cierto que muchas veces los ciudadanos votan por otros valores y no por el de la seguridad. Raro, porque obviamente el factor económico influye mucho, pero los argentinos estamos acostumbrados a ver cómo estamos en un buen momento económico, en un mediano momento económico y en un mal momento económico, que es generalmente lo que ocurre la mayoría de las veces. Pero cuando se pierde una vida, ahí no hay tutía, digamos. Entonces, a mí me parece que hay que trabajar para que ese consenso también se manifieste electoralmente. No sé si querés agregar algo, Gaby. Muy breve, simplemente decirles a todos gracias y tengamos presente que los debates no se dan solo en las legislaturas, los debates se dan en la calle, en nuestros trabajos, se dan en cada actividad que tengamos. Así que eso es lo que nosotros tenemos que hacer para volver a recuperar el poder y seguir transformando la Argentina. Dar los debates día a día. Muchas gracias. Tengo una mano levantada de hace un montón. ¿Se animan a quedarse un ratito más ustedes? Le damos la palabra a Mónica. Sí, claro. Sí. Bueno, gracias, Mónica, buenas sí, tardes. Soy Mónica, sí, rapidísimo. Soy Mónica Correa, concejal del Partido de la Costa. Bueno, interesantísima la charla. Lamentablemente ya estaba empezada cuando pude ingresar. Pero sí, reflexiono sobre, primero yo una admiradora de Pato Bullrich, todo el trabajo que hizo ella con su equipo, la verdad maravilloso. Y por el otro lado vemos la antítesis como el presidente Fernández dice que la inseguridad no la sufren los ricos. Y vemos cómo gastan millones en patrulleros, y por otro lado vemos cómo hay liberación de presos. Es toda una contraste y en el medio están los ciudadanos que siguen sufriendo de violencia. ¿Cómo pretende construir un sistema de seguridad si justamente ya arrancamos diciendo de que hay quienes merecen seguridad y hay quienes no, simplemente por su condición social o por lo que fue? Ojalá volvamos a hacer gobierno, hay que seguir luchando por eso, por favor, porque necesitamos que las cosas vuelvan a reencauzarse. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Mónica. Era un comentario, entonces, así que podemos ir cerrando. Sí. Les paso un mensaje, los esperamos mañana a las 18 horas, que va a comenzar el ciclo de Derechos Humanos. Va a estar el exsecretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, así que esperemos contar con ustedes. Gracias, Gerardo, gracias, Gabriel. Gracias a todos por acompañarnos hasta este momento. He leído todo el chat y veo que ha sido del agrado de ustedes y se han manifestado agradecidos y muy interesados en el tema, así que de parte de la escuela, muchísimas gracias.